Aprovechando la visita de Guillem, vamos a probar una guitarrita que nos ha traído. En este caso es una guitarrita bastante más clásica, me he sorprendido. Así que sin más preámbulos, vamos al lío, hombre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy David Espinosa. Yo soy Jesús Espinosa. Y yo soy el puto Bertín Osborne. Y esto es Cosas de Guitarra. ¡Hurra! Esto es la cosa. ¿Qué modelo de guitarra es esta? Creo que es una Gretsch 5655 TG de la serie Electromatic. Gretsch decidió que en vez de poner nombres se le ponen números. Y con Ibáñez nos parece mal, pero con esta gente nos parece bien, por alguna razón que desconozco al día de hoy. Gretsch, siglo XIX, era un señor alemán que se fue a Estados Unidos en plan, la vida está jodida, voy a ganarme el pan haciendo tambores. O sea, el tío hacía panderetas. Y se fue a Brooklyn y montó una tienda de panderetas. Le pasó el negocio a su hijo, más o menos empezaron a despegar con el tema de baterías. No terminaba de cuajar la cosa. José Antonio Gretsch, de Industrias Gretsch. José Antonio. El primer Gretsch palmó. Bueno, el segundo eventualmente también, pero en el punto en que estamos de la historia todavía no... Si es del siglo XIX, lo sorprendente sería que siguiese vivo, ¿sabes? Buena punta. La cuestión, Gretsch empieza a hacer guitarras eléctricas después que Gibson, y de hecho hay una conversación entre el señor Gretsch Jr. y Ted McCarthy, jefe de diseño para Gibson y tal, tipo, oye, esta gilipollez de las guitarras sólidas, no irás a hacer tus guitarras sólidas, ¿no? Y dijo Ted McCarthy, para adentro que voy. Básicamente eso, la cuestión que Gretsch, que realmente tenía moderado éxito haciendo baterías, se lanzó al mundo de la guitarra eléctrica. Y de hecho su primer modelo, que es la Duojet, no es sólida, es semisólida, porque estaba hecho como a capas, y la gracia es que Gretsch, como tenía la tecnología como para hacer láminas de plástico por encima de la madera para los cascos de las baterías, las primeras Duojet tienen como una lámina de plástico por encima de la tapa de madera. Datos que a nadie le importan y no valen para nada, porque no vais a pillar una Gretsch de los 50 en vuestra puta vida. Yo tampoco, pero lo sé. Gretsch en los 50 empieza a hacer guitarras. ¿A alguien le importan? Pues al parecer no mucho, porque no vendieron ni 3, pero estaban bastante guapas. En los 60 los Beatles empiezan a usar la Duojet primero. Sí. La cuestión, Gretsch dejó de importarle a mucha gente, y cuando bajaron un poco las ventas, aunque tuvieron ahí sus picos porque Chet Atkins vendió un montón de modelos, la 6120 y tal, tuvieron una bajona muy grande, y entonces Baldwin, la marca de pianos, dijo, me voy a comprar Gretsch, como cuando Elon Musk compró Twitter. ¿Y qué hizo? Efectivamente, Joderlo todo. joderlo todo. Dijo, parece que Gretsch está vendiendo poco. ¿Qué voy a hacer? Empeorar las guitarras y ponerlas más caras. Entonces dijeron, vamos a poner esta fábrica en un sitio en donde la gente cobre menos, vamos a intentar hacerlo todo más barato. ¿Y qué pasó? Que pues, obviamente salió mal. Como le salió mal a todas las marcas, porque es importante que la gente sepa hacer los instrumentos que están fabricando. ¡Sorpresa para nadie! Gretsch se fue a la mierda. Fender y Gibson como han tenido como sus épocas de bajón y épocas mejores, épocas peores y épocas que fabricaban menos. Gretsch hubo una época que se fue al traste, al carajo, caput, una mierda. Y nadie supo nada de Gretsch, hasta que Baldwin ya dijo, mira, esto es insostenible, no sé por qué coño compramos esto. Como le va a pasar a Elon Musk dentro de una temporada. Hacedme caso. Y entonces, José Antonio Gretsch Jr. dijo, coño, pues ahora que no vale nada, la compro otra vez. Y entonces la compró y dijo, nadie sabe cómo hacer estas guitarras porque hemos despedido a la gente que sabía hacerlas. ¡Bien hecho! Si no sabes hacerlo, que lo haga un japonés. Gretsch como que realmente en los 60, los 70 era famosa por los modelos que había usado George Harrison, Chet Atkins, etcétera, que al final son los primerísimos modelos de los 53, 54, 55 que llevaban las pastillas de Inasonic. Estuvo haciendo el imbécil un montón de años en los 60 haciendo mierdas que no importaban a nadie. La cuestión es que Gretsch empezó a plantearse realmente qué es una Gretsch. ¿Cuáles son las Gretsch que la gente quiere? Pues las super clásicas. Y empezaron a fabricarlas en Fujigen. ¿En qué año estamos hablando de esto? En los 90. O sea, quiero decir, la gente tiene el concepto de que Gretsch son guitarras super clásicas. Gretsch no ha hecho tantas guitarras como parece. Gretsch ha hecho muchos experimentos y muchas historias, pero la producción de Gretsch viene de los 90 hasta aquí y no son tan de época como parecen. Todos estamos convencidos de que Gretsch es una marca vintage y Gretsch hizo pues unas 1000 guitarras entre los 50 y los 60. Valen un pastón hoy en día, ¿no? O sea, Valen un pastón. ¿Esta aventura de Gretsch en Japón salió bien? Pues tampoco. Después de hacer unos cuantos modelos que tuvieron más o menos aceptación porque reeditaron los clásicos que eran la Malcolm Young, versión customizada de una Duojet, sacaron la White Penguin, la White Falcon. Al final de todos estos bamboleos, Gretsch hace un acuerdo comercial con Fender, tipo, yo voy a gestionar tu marca y vamos a fabricar con mis instalaciones y mis medios, pero tú deja que te llevemos las cosas porque no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo, porque han dado 14.000 bandazos y no saben ni lo que quieren hacer. La cosa es que estos modelos de Gretsch que tú dices, uy, qué modelo tan clásico, este diseño tiene 10
10 años. O menos. Es una marca que se ha metido en el mundo vintage muy tarde, de manera muy convincente, de decir. Entonces, Sí, es curioso porque correcto. hay muchísimos modelos muy distintos, con muchas configuraciones de pastillas, pero todo es como súper novedoso. Y realmente tienen modelos japoneses que son muy caros, y luego ese Electromatic que hay cosas en China, cosas en Corea, y está muy bien hecho. ¿Qué precio anda esta guitarra? Este modelo es el 5655, la gama más alta de lo que es la serie Electromatic, y está en torno a los 800, 900 euros más o menos. Esta en concreto está hecha en China. Sé que hay 5655 que están hechas en Corea. Por cierto, hablemos de ponerle de nombre a una guitarra un número. Basta. Ibanez por lo menos tiene como su sistema de numeración. Cada número significa una cosa. Una Ibanez RG570 es una Ibanez japonesa de la serie 5, que tiene HSH y sin golpeador. Una 550 tiene golpeador a 520, tiene 2 humbuckers, pero no tiene la single. Todo significa algo, aunque a veces se lo salte, pero es que Gretsch le da absolutamente igual. Esto es una 56-55. ¿Alguien me explica por qué? Porque yo no tengo ni puta idea. Ellos tampoco. Los pone un gato que camina por un teclado numérico antes de cada modelo. No tiene ninguna relación. La 5610 es otra, la 6120 es la Chet Atkins porque Aleatorios. es que les da igual, es que son anárquicos. Y quizá por eso no han tenido tanto éxito. Les ponen las pastillas que les pilla por mano. Esta guitarra yo la he visto en otro azul distinto, con el mismo nombre, me tiene un poco harto, pero la guitarra está muy bien. La guitarra mola. O sea, es como estética. Está sucia, es el sello personal de su dueño. Pero por lo demás, mola. Me sobra el Bixby, pero yo sé que cuando pillaste esta guitarra era en plan de, es que quiero una guitarra con Bixby. Porque Guillem tiene un poco el síndrome de David. Si se compra una guitarra nueva, tiene que haber una excusa. La excusa da igual, ¿vale? Pero no puede ser algo que ya tenga. Gracias a mis colegas de Pronorte, gracias a Alex, que me consiguió la Gretsch. Estaba en la tienda, lo que pasa es que a alguien muy listo, no voy a decir su nombre, se le cayó y como veis tiene un afinador distinto. Porque a alguien se le cayó y dijeron, pues le ponemos otro afinador y se intentamos ¿Tiene colgar una algún... clavija diferente? Sí, ¿ves? Esa. Es como de una Les Paul. Porque a alguien se le cayó y tiene alguna tarita más y me la dejaron pues a un precio muy apañado. Yo no podría vivir con esto. O sea, acabo de ver una cosa, no puedo vivir con esto. Hay una plateada y el resto son doradas. Es que ni siquiera es el mismo color. Pero bueno, vamos a lo importante. Menos el golpeador, que por cierto... Está muy guapo. Yo lo retiraría, la verdad. O sea, pero porque... O sea, no queda mal, pero creo que este tipo de golpeador en Les Pauls y tal, queda mejor sin ella, la guitarra. O sea, a mí, de hecho, esta guitarra me parece que mola bastante. Y sin golpeador creo que me molaría hasta más. A mí esta me mola, así como está, no sé. Bueno, repaso de la construcción, de arriba a abajo. Arce laminado, center block, como una 335 o algo así. Se ve desde aquí, ¿eh? Se ve que las F, no el mono que las pintó tenía brazos. O al menos no trabajaba en la fábrica de Epiphone esa semana. El diapasón, lo estuve buscando, es de Laurel, no creo, la verdad. O sea, Yo creo que parece ébano. parece ébano. De hecho, parte de la gracia de Gretsch es que empezaron a usar ébano muy pronto, antes de que fuera como una cosa más Sí, antes de que fuera un estándar de otros fabricantes. clásico en eléctrica. Y a mí me gusta Mola muchísimo mucho el tacto. que tenga el binding en el mástil, rollo como las Sí, en la Les parte de Paul arriba, Customs ¿no? y tal. Sí, Está este guapo. rollo mola Está mucho. guapísimo. He buscado la guitarra en Google porque no tenía claras las maderas y ponía Laurel, pero esto estoy 100% seguro que no es Laurel, que es ébano. No. Porque Laurel se parece más a eso. Yo diría que es ébano también, ¿eh? Pero podemos decir que como Gretsch hace lo que le sale del nabo, pues... Pues a lo mejor esa salió con ébano y otras salen con laurel. Es que me tienen harto. Los afinadores, pues unos afinadores Nisu. Afinan, que es una cosa que valoro mucho en un afinador. Correcto. El Bixby es un B70, que es como el de importación que montan pues las Epiphone. Ah, o sea que no es el pepino, ¿no? No, un Bixby Pepino vale un dinero. Pero esto va muy bien, la verdad. Ten la guitarra limpia y bien ajustada y podrás usarlo un poquito. No hagas el imbécil, que es un Bixby, no es un Floyd Rose. Tunomatic y luego el esquema de electrónica de Gretsch que usa más o menos siempre desde la Duojet, que es un volumen general aquí abajo y luego volumen, tono. Es una cosa que se les ocurrió de primeras en el Duojet, que es su primer modelo. Y la verdad es que yo he usado bastante esta guitarra en directo y es práctico. Lo que la gente cree que va a hacer cuando tiene una Les Paul, que dice, sí, porque me pongo un poco de esta pastilla y esta otra, y al final es como, tío, si quieres cerrar el volumen, lo tienes que cerrar. Aquí sí que lo puedes hacer porque te haces tu mezcla y luego tienes un máster. Entonces llevas un tono que controla las dos pastillas. Sí, y es una cosa que me gusta porque una de las quejas que tengo de mi Epiphone Riviera es que... De la que tenéis un vídeo aquí.
Pues el selector de pastillas está aquí y es una mierda, porque con el brazo del Bixby no se puede usar. Y el volumen igual, es una castaña. Y aquí sí que puedes. Más cosas, los tornillos para poner la correa son raros de cojones. Sí, estaba pensando, lo digo, parecen potenciómetros, tío. La correa se engancha muy bien, pero son muy raros. Son raros unos, sí. El mástil importa, ¿qué está hecho cuando se puede tocar? Porque te importa el tacto de la madera. Esto tiene más laca que mi abuela. Entonces, Correcto. deja de hacer el tonto, por favor, y pones a estudiar. El mástil es azul, esto es lo que puedo decir. Y es muy cómodo. Y lo que hay debajo del azul es, bueno, madera, probablemente. Sí. Las pastillas son una Filtertron, que a efectos legales para los mortales son unas pastillas dobles, que tienen un sonido bastante particular. ¿Por qué? Porque igual que en otras guitarras como la Ibanez AZ, que tenemos un vídeo por ahí, son unas pastillas que para mí tienen algo particular, que es que suenan como borrosas. Me explico. Cuando tocas un acorde, no identificas todas las notas por separado, sino que suenan como un poco guarras y ese es su... Sí, esa ese es su el gracia. encanto a veces. Es que mola que las cosas no sean perfectas. Y a mí me gusta. Está hecha en China, lo cual es una cosa que no dirías a priori si ves la guitarra. No, tiene muy buen aspecto. Además, Sí, yo no le he visto nada raro. Es azul brilli, no es azul brilli y tiene su punto. Está muy bien fabricada. Tiene doble binding, que es como, oye, ojo. Hay guitarras chinas que están muy bien hechas, hay guitarras coreanas que están muy bien hechas. Yo creo que ese es el punto. Cuando te vas a comprar una guitarra, tío, ve a la tienda, siéntate, toca con ella y déjate de mierdas. Muy bien terminada, pero lo que dices tú, se nota que los herrajes van a perder su... De hecho, están en ellos. Es un Sí, proceso. sí, están- es en están presente. Es una guitarra que no tiene un año. A mí lo que más me importa en una guitarra, donde más tiempo paso, es en el diapasón. Y el tacto es muy, 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 muy bueno. Porque, Como la mayoría de los diapasones de ébano, a mí me entusiasman. porque el ébano es una madera que de manera natural es suave y es agradable. Al contrario que el laurel de mierda, dejad de ponerlo en las guitarras. ¡Toquemos! Bueno, como hicimos en el vídeo de la Z, Guillem se va a quedar solo con vosotros y os va a contar las bondades y las maldades de aquí esta magnífica Gretsch que tenemos entre manos. Y si suena mal, es culpa del técnico. Pastilla al puente. Medio. Y luego el esquema de controles. Volumen general, volumen independiente por pastilla y tono. ¿Cuál es el tono? Ese era el tono. Volumen del mástil. Volumen del puente. Y luego el tono general. Un tono que lo único que tengo que reseñar es que no llega muy abajo a nivel de frecuencias, pero no me parece tampoco una cosa... Respecto al sonido, sí que es cierto que no siento el grosor de una humbucker como más tradicional. La noto como un poco más aireada. Con aireada me refiero a que llega un poco más arriba a nivel de frecuencias. Esta posición media, por ejemplo. Esos golpecitos. Lo siento como un poco más de Telecaster, no sé por qué. Creo que tiene un sonido particular y que por no demasiado dinero te aporta ese sonido particular, ¿no? Que realmente es lo que muchas veces uno puede buscar en una guitarra de este estilo. Creo que no es una guitarra como para tener de guitarra principal si no es tu rollo, pero que si te mola grabar, te mola el tema tener diferentes sonidos en tu paleta, es un cacharro que por no demasiado dinero está muy bien.
Ahora que acabo de llegar, te puedo decir que me encanta el grano que tiene esta guitarra. Acabo de escucharlo y me he quedado sorprendido. Tiene algo que funciona. Es como una humbucker, pero que en vez de llegar tan abajo en lo que es el registro grave, tiene como un poco más de... Es como si lo hubieras abierto el tono un poquito más y tiene un poquito más de... Es ahí cuando la atizas parece que llega un poco más arriba, como si fuera un estrato casi. Ya. Pero tiene el cuerpo que espera de una humbucker. No sé, a mí es una cosa que me gusta mucho. También eso hace que reaccione muy distinto con los fuces y ese tipo de cosas. Y a mí es una guitarra que me gusta mucho. A mí me lleva a un sitio muy particular. O sea, como que lo diferencio mucho de a guitarras como la Ibanez, como una RG, como la AZ que comentamos la última vez. Esas guitarras para mí es más una herramienta. Y esto es como... Es un instrumento que tiene un carácter muy marcado y me hace tocar de una manera muy concreta y lo disfruto muchísimo. Justo en el vídeo anterior que grabamos con Guillem, en el que estábamos hablando de la Ibanez AZ, decíamos que era una guitarra todoterreno que te permitía hacer un montón de cosas, muy versátil, etcétera, etcétera, pero que no tenía carácter. Y es verdad que cuando hemos vuelto, esa cosa especial que te dan de vez en cuando las guitarras que dices, hostias. A mí esta guitarra me produce esa sensación. A nivel sonido y a nivel tacto te lleva a un sitio muy concreto y cumple ese papel por muy poco dinero. Entonces me parece un cacharro estupendo. Las Duo Jet y otras series sé que son mucho más económicas y es que si sois gente que está acostumbrada a tocar con humbuckers normales o con singles, esto es otra historia. El Bixby da para lo que da. O sea, a mí el Bixby me gusta mucho, primero porque estéticamente me parece que queda de cojones. Sé que es como un razonamiento muy... No hay mucha justificación detrás. ¿Es práctico? Sí, pero es para lo que es. Tú no te pillas un Bixby para hacer un dive bomb. El Bixby es para... Ya está. O sea... Elegante, sutil, porque si no... Vamos a hacer la prueba. Te puedes hacer ahí como... los interludios de Bob Esponja, pero... Pero no es para lo que está pensado, entonces tampoco se le puede pedir lo que no está dentro de sus posibilidades. Poco más que decir, a mí es que un instrumento me haga tocar de X manera y me dé cierto rollo y me apetezca tocar con él es suficiente como para comprármelo. Quizá por eso tengo más de los que debería. Ayuda. Ya estaría todo el pescado vendido, gente. All the fish sold. Sed buenos.